Ave María Purísima, en gracia de Dios concebida, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En tu poder y en tu bondad confía, con sencillez filial el alma mía. En ti, en tu Hijo y en cada situación, confía ciego, oh Madre, el corazón. Nos cum prolepía. Hermanitos, el día 22, el don de misericordia de María. El don de misericordia de María define a un papa y a su pontificado. El Papa de la Misericordia y el Papa de María. Nos acompañará durante esta semana la riqueza profundísima, uno puede decir inagotable, pero solamente Dios es inagotable. Pero el Papa San Juan Pablo II era una persona que no cansaba, porque era un hombre lleno de misericordia, un hombre que ama a la Iglesia y que se entregó literalmente por ella. Y enmarcamos al Papa a partir del año 1917. Nace la aparición de la Virgen Santísima en Fátima. Y allí en Fátima la Virgen dice que la guerra primera, que ya ha comenzado, va a terminar y termina. Anuncia que va a venir una segunda guerra y viene. Vino la segunda guerra de los años 40, la década del 40, el 37 en España, persecución española, pero de la que la Virgen hablaba era la Segunda Guerra Mundial. Si no se convierten, Rusia esparcirá sus errores y vendrá una guerra peor. Y así sucedió. Por esto es tan importante la atención que nosotros debemos dar a las profecías marianas, porque de las profecías y de los secretos de la Virgen depende la verdad de las apariciones. Pendiente a Fátima, el milagro del sol. Pendiente a Lourdes, la fuente de agua milagrosa. Pendientes a Guadalupe, las rosas y la tilma de Juan Diego. Los signos, los mensajes y los secretos de la Virgen son claves y determinantes para nosotros tomar en serio. Siendo una revelación privada, no quiere decir que no tiene importancia, ni que no hay que creerla. Tenemos que creer como como revelación privada, que es una repercusión de lo que ya está profetizado en la Escritura. Es como un eco. Nunca va a ser una contradicción, nunca ha sido una contradicción. Todo lo que la Virgen ha dicho en sus apariciones, incluso en las que no han sido aprobadas, se ha cumplido dolorosamente. Este sufrimiento del Papa, que lo profetizó la Virgen Santísima en Garabandal en el año 65, en el año 64. Sacerdotes, obispos y cardenales van por el camino de la perdición y muchas almas con ellos. Los obispos del lugar silenciaron este mensaje
por 50 años. Y después, lamentablemente, dolorosamente, la prensa se ha encargado de anunciar al mundo entero. Sacerdotes, obispos y cardenales iban por el camino de la perdición. La Virgen no miente, y mucho menos se le miente a niños. El Papa es parte de esa historia, San Juan Pablo II. Después de anunciar la Segunda Guerra y de los errores que Rusia iba a promover por el mundo, los errores del comunismo, en ese momento Rusia no era una potencia, era una pobreza. Rusia era católica, de la Iglesia Ortodoxa, un pueblo católico, profundamente católico. No sabían lo que venía con el comunismo. Y luego ya conocemos los estragos del comunismo, no solamente en Rusia, sino en todo el mundo. Hoy, en el año 2020, los errores del comunismo, del socialismo, de la masonería y del marxismo, como el socialismo, son la declaración del ateísmo y la persecución de la Iglesia donde quiera que llegan. El Papa viene de ahí, viene de la persecución soviética en su tierra natal de la Polonia, después de que los alemanes también invadieron Polonia. De manera que se levanta el Papa de la persecución, se levanta de los errores del comunismo que se han ido esparciendo por todo el mundo, y él ha ido viendo año tras año, década tras década, cómo el comunismo ha ido abarcando y destruyendo no solamente la fe, sino las sociedades, las culturas, las familias. Es un cáncer, el peor cáncer sobre la tierra. Hoy día, metastizado igualmente con la ideología de género. Es otra bandera del comunismo, es otra bandera del marxismo, es la misma bandera del socialismo. Todo esto lo vivió profundamente el Papa, y por esto San Juan Pablo II se nos va a presentar como quien ha experimentado fuertemente la misericordia de Dios a través de la Madre. Habiendo quedado huérfano a los 9 años, la Virgen fue su madre de misericordia, de consuelo. Y por eso aquel gran hombre, que lo recordarán todas las generaciones, como el Papa más mariano, el Papa amante de la Eucaristía, el Papa de la oración profunda, el Papa del recogimiento en la celebración de la Eucaristía. Este es el Papa, hasta el momento, es aquel Papa de la visión que vieron los niños de Fátima, el Papa que baleado caía de muerte al suelo. El Papa ciertamente cayó de muerte, aunque no murió. Por eso todavía hay alguna increencia de que el secreto haya sido plenamente descubierto, o por lo menos adjudicado. Tal vez no sea Juan Pablo II, el Papa de la visión de los niños. El tiempo nos lo dirá. Pero así lo ha revelado la Iglesia. El cardenal Ratzinger, en su momento, por orden del Juan Pablo II, reveló el tercer secreto
como lo que se había cumplido con el atentado con el Papa Juan Pablo II. La aparición de la Virgen fue en el año 1917, 13 de mayo. 64 años después. Aproximadamente, sí, 64 años después. El 13 de mayo de 1981, fíjense, a la hora 17:19, la fecha inversa de Fátima de la aparición. La aparición fue en 1917. El cumplimiento de esa profecía fue 64 años después, el mismo 13 de mayo del 81, pero la hora, a las 17:19 horas, a las 5:19 de la tarde. El Papa recibe 2 balas. Una le rozó el codo y un dedo, y la segunda bala le dio en el pecho y luego, desviándose, destrozó intestinos y el colon. La bala pasó a unos milímetros de la arteria. Por esto el Papa dice, una mano disparó la bala y otra mano la dirigió y la desvió. Y por esto el Papa va a hablar del poder del amor misericordioso. Descubre a María, la Madre del amor misericordioso. Y ya conocía él la devoción y las apariciones de la hermana Santa María Faustina, del Jesús de la Misericordia. Entonces este Papa va de la mano de estas 2 grandes apariciones y revelaciones privadas, pero que guiaron su pontificado, orientaron todo su pontificado bajo la mirada del Dios de la misericordia y de la Madre de la misericordia. Esto es, hermanitos, lo que vamos a ver durante esta semana junto con San Juan Pablo II. Dispongámonos como Juan Pablo II a jugarnos la vida, si es necesario, si es indispensable en el plan divino de Dios, por el bien de las almas, por el bien de la Iglesia y por el triunfo del corazón inmaculado de María. La oración para hoy, la jaculatoria que debemos repetir: ven Espíritu Santo, que habitas en María, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ave María Purísima, en gracia de Dios concebida.